La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión histórica. Pues como siempre estaremos hablando de temas del pasado con referentes del presente. Y antes que nada quiero saludar a la banda de Interruptus que están ya aquí en el estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. Carla, ¿cómo estás? Hola, Misael. Hola, Augusto. Pues yo bien contenta de hacer una emisión más de Interruptus. Hola, Misael. Hola, Carla. Hola a todo nuestro amable público. Estoy muy contento. Una emisión más de Interruptus. Pasado es presente. Pasado es presente. Y bueno, pues hoy vamos a conversar con el historiador Gustavo Guerra. Él es especialista en los temas de Inquisición, criptojudaísmo y es autor del libro Los Inquebrantables, Los Inquisidores Mañosca, 1610-1675. Gustavo es licenciado en Historia por la UNAM, también es maestro en Historia por la Universidad del Claustro de Sor Juana y actualmente estudia el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Gustavo, bienvenido a los micrófonos de Interruptus. ¿Cómo estás? Gracias, me siento muy feliz de estar aquí y por la invitación, sobre todo de volver a ver a mi buen amigo Augusto, que ya tenía una temporada que no lo veía, y que me brinden sus micrófonos para platicar del tema de la Inquisición. Pues va a estar bien interesante el programa y yo como una primera pregunta, yo sé que es una pregunta muy amplia que nos puede llevar hasta siglos y siglos atrás, pero ¿cómo es que surge la institución del Santo Oficio para quienes nos escuchan y que no conocen del tema? Bueno, la institución del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición como figura jurídica surge en 1476 en la España gobernada por los reyes católicos Isabel y Fernando. Se estaba librando la guerra de reconquista en contra de los pueblos musulmanes y los reyes católicos buscaban la unificación del reino por tres vías. La política, que se da con el matrimonio de estos personajes. La social iba a ser bastante complicada porque había tres sociedades en España en ese instante: cristianos, judíos y musulmanes. Y finalmente la cuestión religiosa. La reina Isabel de Castilla le pide más bien al Papa Sixto IV que le da autorización de fundar un tribunal de la Inquisición, y en 1476 la autorización llega y la reina funda el tribunal y nombra a Tomás de Torquemada como el primer gran inquisidor. ¿Para qué? Para que exista ahora una sola religión que va a ser la religión católica. Así es como nace la figura del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Nos podrías platicar un poco cuáles eran sus funciones más concretas y además cómo llega al territorio descubierto en su momento que se llamó Nueva España? Claro, mira, las funciones del tribunal eran, bueno, como algunos historiadores lo han planteado, proteger y velar la fe y las buenas costumbres. ¿Qué es? Las buenas costumbres son un término muy amplio en realidad. Y la fe es solamente la fe verdadera que se consideraba en ese instante, que era la fe católica. A partir de 1492, cuando Cristóbal Colón hace sus viajes a lo que él considera las Indias, ya se había dado un movimiento de persecución en contra de judíos y de judeoconversos. Muchos judíos salieron de España para evitar ser convertidos a la fuerza, y los que se habían convertido pues practicaban el judaísmo en secreto, y ellos buscaban precisamente practicar su religión. Viajaron con Cristóbal Colón y bueno, empezaron a habitar las islas del Caribe. Posteriormente, cuando la corona española busca ampliar sus territorios y se dan los viajes de Hernán Cortés y posteriormente la conquista, el tribunal se funda por órdenes de Felipe II de España. Y bueno, José Toribio Medina lo pone como que la gente le solicitó al monarca que mandara un tribunal para que velara por la fe y las buenas costumbres de la sociedad novohispana, pero en realidad era para mantener un control aquí. Se funda por cédula real 2 tribunales, el de México y el de Perú en 1569. Luego en 1570 se fija las jurisdicciones de los tribunales y en 1571 finalmente funciona el tribunal aquí en Nueva España. Qué interesante.
Yo creo que todos tenemos, ¿no?, en mente un poco esta idea, ¿no?, de la Inquisición como esa institución, ¿no?, que quema a infieles, ¿no?, o que quema a personas que no estaban como en esta onda del catolicismo. O censura también, ¿no? Censura las imprentas, ¿no? O sea, Lutero y todos estos, ¿no?, que caen ahí en la bolsa. Pero ¿qué tanto? Bueno, también responde como una lógica, ¿no? Incluso, ¿no?, de caen, digamos, las monarquías o ya se fundan, ¿no?, los estados-nación, y también entra como un poco esta lógica, ¿no?, como de dejar o poner como en esta parte, ¿no?, o crear un mito de la Inquisición. ¿Qué tanto se llevan a cabo estas prácticas, ¿no?, como tortura, quema de brujas o ese tipo de cosas, ¿no?, en Europa o, por ejemplo, en Nueva España? La práctica de la Inquisición para perseguir brujas, brujos, hechiceros, hechiceras, e inclusive muchas personas piensan que brujo y hechicero son lo mismo, son sinónimos, pero son dos cosas muy distintas, lo cual da para otro tema. Prácticamente la Inquisición en Europa se encargó de perseguir textos heréticos, como por ejemplo las clavículas de Salomón, que fueron muy perseguidas por el inquisidor Nicolás Emérico, y que de hecho es un libro que todavía se puede encontrar en los bajos mundos. Bajos fondos. O los bajos fondos, en los bajos fondos de la Deep Web, en el Internet, o inclusive en el mercado de Sonora. Pero también empezaron a perseguir a todo aquel que no profesara la fe católica. Llámense musulmanes, llámense los cátaros albigenses en el siglo XII. También empezaron a perseguir a los protestantes, derivado de lo que Lutero inició. Calvinistas, que es un brazo de lo que se desprende del protestantismo. Y el mito de que torturaban, pues no es tanto un mito. O sea, realmente se aplicaba la tortura como un medio para obtener la confesión. Ya cuando Torquemada funda el tribunal en todas las regiones de España, él dictó las leyes antiguas, y una de las leyes antiguas decía lo siguiente: si la persona acusada es torturada, mutilada, fracturada o pierde su vida, será su culpa y solamente de él por no haber querido decir la verdad. Pero además, estas prácticas que llamaban de relajación, ¿no?, era justamente la Iglesia Católica, y en ese sentido se deslindaba un poco y era el verdugo, que no era parte de la Iglesia Católica como tal, el que efectuaba, digamos, ya este tipo de actividades físicas. Y en el caso de la Nueva España, pues había una gran población que quedó exenta de los procesos inquisitoriales, que es la población pues originaria, la población india, ¿no? Esto se da después de un tiempo, porque en los primeros años pues sí hay una población que se inserta, pero bueno, por ejemplo, para quienes nos escuchan, estas ideas de que pues no todos los días se hacían autos de fe o procesos inquisitoriales ahí en la Ciudad de México, no es que fuera un circo diario, sino que había momentos específicos. ¿Cómo funcionaba esta parte de la Inquisición en la Nueva España? La Inquisición lo que buscaba era precisamente reunir un cierto número determinado de personas que habían incurrido en delitos de la fe. Llámese bigamia, herejía, conculcación de imágenes, sodomía, solicitación. Y ya que reunían un número bastante grande, procedían a lo que se conoce como el auto de fe o acto de fe. Salían todos del Tribunal del Santo Oficio, los paseaban por las calles, se hacía un llamado a la población para que acudieran a verlos, porque eran los proscriptos de la fe. Y finalmente se armaba un entarimado en las puertas de lo que era la Real y Pontificia Universidad de México, y precisamente en lo que era la antigua iglesia en una de las tantas iglesias, porque era variable, y ahí se leían los cargos. Se dictaba la sentencia, que podía ser azotes, prisión o el propio destierro, pero también había penas que eran muy, muy severas, como era ser condenado a la hoguera, o les tocaba galeras. ¿Qué es las galeras? Ponerlos a remar en los barcos españoles hasta que el cuerpo desfalleciera. Es una condena a la muerte, ¿no? Yo quisiera que muy brevemente, si pudieras decirnos si esto tiene algún simbolismo, porque imagino que hay una especie de gradación. Hay cosas más dolorosas que otras. No es lo mismo que te den latigazos a que te quemen, ¿no?, en la plaza pública. ¿Tiene esto que ver con el nivel, digamos, de la falta? Mira, entendamos un principio, y lo voy a decir lo más rápido que se pueda. La Inquisición técnicamente no mataba a nadie. Dictaba la sentencia y luego los pasaba al brazo civil, porque al final de cuentas es un brazo eclesiástico. Quemar a alguien era para purificar el alma. El cuerpo ya estaba corrompido y había que destruir ese cuerpo corrupto. Entonces la única manera era destruirlo por medio del fuego.
Entonces, el sufrimiento te lleva a la libertad. Desde esta idea es como el camino a la salvación, me imagino. Los Así pecados, es. ¿no? Mediante el dolor. Es correcto. Pero al mismo tiempo tiene una intención de castigos ejemplares. Finalmente se hacían en actos públicos, ¿no? La población acudía. Se divertía, creo. Yo creo ¿no? que sí, había como esta parte, quizá ya nos platicarás en el segundo bloque, porque hay un caso muy conocido en la Ciudad de México, el caso de la familia Carvajal, que son criptojudíos justamente, que bueno, es todo un acto, digamos, que se da en donde, por lo que se sabe, acude mucha gente a ver este acto de fe, digamos, ¿no? Bueno, volvemos. En unos minutitos nos vamos a ir a una breve pausa en este programa en donde hablamos acerca de Inquisición y criptojudaísmo en Nueva España con el estudiante de doctorado en la Universidad Iberoamericana, Gustavo Adolfo Guerra Reynoso. No se vayan y también les invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en X, antes Twitter, como @R_Interruptus y en Facebook e Instagram como Interruptus Radio. También les invitamos a seguir esta conversación en las redes de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Y por último también les quiero decir que pueden escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas. Ahí busquen Interruptus y están todas nuestras emisiones. Volvemos en unos minutitos aquí en Interruptus. Pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos, estamos de regreso en Interruptus, Pasado es Presente. Estamos por iniciar nuestro segundo bloque en el que seguiremos conversando con el historiador Gustavo Adolfo Guerra sobre temas de Inquisición y criptojudaísmo. Y bueno, pues ya platicamos de qué es el Tribunal del Santo Oficio, que a veces popularmente se conoce nada más como la Inquisición, e incluso, bueno, hay museos en donde se exhiben las torturas y creo que todavía ese tipo de cosas llaman mucho la atención. Y bueno, vamos a pasar a otra de las facetas de estos procesos de persecución que hacía este tribunal, que es el criptojudaísmo. Este nombre yo creo que muchas personas que nos escuchan nunca lo han oído y pues quisiera que nos expliques brevemente qué es el criptojudaísmo. El criptojudaísmo es la práctica de la religión judía, pero en secreto. Para lo que fue el siglo XIV, los reyes católicos ordenaron en 1492 la expulsión de los judíos. Y cuando se da esta expulsión de los judíos, el decreto es muy claro. O se van de España o se convierten a la fuerza al catolicismo. Hubo algunos que decidieron mejor irse y los que se quedaron se convirtieron en católicos. Adquirieron el apellido de la región de donde ellos eran y pues hay algunos apellidos que son muy sonoros, como por ejemplo apellido Jerez de la Montaña, Espinosa de los Montero. Eso denota que se viene de una familia de conversos. Pero al mismo instante ellos guardaban el judaísmo en secreto en sus casas. Por lo tanto, el Tribunal de la Inquisición ya le compete a él juzgarlos. Se cree que la Inquisición juzgaba a judíos. No, porque no aceptaron el catolicismo, entonces no los pueden tocar. Al menos de que abracen el catolicismo, pueden ser procesados por el tribunal. Pero no podían vivir en Nueva España, o sea, ¿la presencia de judíos estaba prohibida? Es correcto, la presencia de judíos estaba prohibida. Había 3 tipos de personajes que estaban prohibidos, en teoría, que no podían ya entrar. Pero igual llegaban, me imagino. Sí, evidentemente con sobornos, pues algunos podían llegar y eran, por ejemplo, judíos, musulmanes e inclusive protestantes. Pero bueno,
bienvenidos al mundo de la corrupción. Era muy fácil que algunos de ellos sobornaran a los oficiales de los barcos y empezaban a ingresar. O sea, este tema, ¿no? De la persecución a los judíos, pues es quizá muy antaño, ¿no? Casi a la par de la historia del cristianismo. Quisiera que nos platicaras brevemente, ¿no? ¿Cómo surge esta persecución contra los judíos? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, Augusto, efectivamente los judíos han sido un pueblo muy perseguido. Y bueno, si revisáramos los anales de la historia, vamos a encontrar los que fueron perseguidos por los griegos. Bueno, incluso desde muchísimo antes. Fueron perseguidos por los propios mesopotámicos, fueron perseguidos por los romanos. Y bueno, uno de los eventos que todo el mundo conoce, la cuestión de la salida de los judíos de Egipto. El motivo por el cual siempre eran perseguidos es porque los consideraban que no buscaban adaptarse a la propia sociedad. Y eso es algo que realmente muy poca gente ha logrado visualizar. El pueblo judío crea sus propias instituciones, se ayudan entre ellos. Y pues por la misma cuestión de que hay una ayuda mutua, es lo que les ayuda a poder crecer económicamente y socialmente. Entonces lo consideran como algo aversivo porque dicen no quieren compartir. No, es todo lo contrario. Más bien es la sociedad que no se toma la molestia de querer saber a profundidad por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y fíjate que una de estas prácticas justamente de una, digamos, comunidad judía cerrada es que hoy en la actualidad se puede encontrar en algunos lugares del mundo el español que hablaban los judíos cuando fueron expulsados de España, que se conservó durante 500 o quizá, bueno, sí, más de 500 años, ¿no? Se me acaba de escapar justamente los judíos sefardíes, gracias, que bueno, hoy en día se está haciendo una enorme recuperación para esta lengua. Yo creo que es un caso que nos explica justamente cómo funcionan estas sociedades que son pues relativamente cerradas, y no es que en algunos casos bastante más cerradas, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo es que se dan estas prácticas en la Nueva España, cómo pasan estos criptojudíos o digamos nuevos cristianos, judíos conversos, y cómo es que empieza a pues ubicarse que hay ciertas familias en ciertos espacios, me imagino sobre todo en la Ciudad de México, que son perseguidos por la Inquisición y finalmente procesados, como la familia Carvajal, que es el caso creo más conocido, ¿no? Bueno, mira, muchos de los conversos que vivían en España llegaron al territorio americano gracias a lo que fue la fusión de las coronas entre España y Portugal. Felipe II logró volverse monarca de Portugal, por decirlo de alguna manera, y prácticamente todo aquel que deseara pasar a América lo podía hacer. Obviamente se tenía que hacer una documentación ante la Casa de Contratación de Sevilla, y en muchas ocasiones esos documentos consistían en una real carta de limpieza de sangre, que se hacían de forma clandestina, porque se supone que en teoría solamente la Cancillería de Granada podía hacer estos documentos, pero pues bueno, con dinero todo era factible. Parte de la familia Carvajal, toda la historia de la familia Carvajal empezó con Luis de Carvajal y de la Cueva, que desciende precisamente de una familia de conversos. Él estaba convencido de su conversión y lleva a cabo el proceso de la conquista del nuevo reino de León, lo que hoy conocemos como Nuevo León, y posteriormente se convierte en gobernador del territorio. Una vez que ya está sentado, manda a traer a su hermana, Margarita, y a sus sobrinos. La esposa de Luis de Carvajal y de la Cueva, atendiendo a una solicitud que su esposo le había hecho el rey de que tenía que llevar familias para poblar Monterrey, trae a varias familias, pero todas estas familias eran conversas. De hecho, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿En cuántas ocasiones ustedes han visto que el platillo principal de Monterrey sea carne de cerdo? Nunca, exactamente. Es el cabrito. Carnita asada. La carnita asada. Y todo tiene un porqué, porque todas estas familias que llegaron a poblar Monterrey, pues son familias conversas que practicaban el judaísmo. Empezó a almacenar mucho poder Luis de Carvajal, tocó sensibilidades, y esto despertó envidias, y finalmente la Inquisición interviene. Lo apresan y se empieza a hacer toda una investigación a profundidad, y se revela pues que hay muchísimos conversos que viven tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, y esto incluye precisamente a la familia Carvajal, a Margarita, a Luis de Carvajal el Mozo, que se volvió uno de los personajes más célebres dentro de la historia de los judíos sefaradíes en México, que inclusive él es procesado una primera vez, usa el San Benito, trabaja en el hospital para dementes de San Hipólito,
Ahí empieza a escribir por primera vez su pensamiento en relación al judaísmo. Vuelve a caer en manos de la Inquisición. Delata a casi todos porque es sometido a tortura. Y finalmente son ejecutados en la hoguera en 1594. Es un caso muy sonado del que además hay una película, ¿no? De Arturo Ripstein, si mal no recuerdo, es del 74. El Santo Oficio, por si a alguien le interesa, yo creo que es uno de las pues de los acontecimientos históricos de la época virreinal, pues que han llegado por su celebridad, digamos, a la pantalla grande, y creo que pues en el caso mexicano tenemos una joya de este director, ¿no? Esto sucede a finales del siglo XVI. ¿Hasta cuándo se tiene una idea clara de la presencia de judaizantes o criptojudíos en la Nueva España? Termina el proceso de la familia Carvajal y de todo, y se desarticula a la comunidad conversa. Los que lograron sobrevivir se fueron a centros mineros, lo más apartado posible de la Inquisición. Y ya lo que es el siglo XVII se volvió muy turbulento. Muere Felipe II, sube al trono Felipe III, y para la llegada de Felipe IV, pues las cosas en el Imperio Español no andaban bastante bien. Eso denotó que precisamente muchos conversos todavía pasaran a la Nueva España, se encargaron de llevar a cabo el comercio en la Nueva España, y cuando se da la independencia de Portugal de España, pues bueno, se volvieron el blanco predilecto del Santo Oficio. Y nuevamente viene la gran persecución de conversos de 1642 hasta 1649, donde finalmente se da por terminado la persecución a los conversos, porque pues literalmente destruyeron todo. Mencionabas como un caso muy, muy interesante, ¿no? Como esos judíos conversos, ¿no? De cierta manera lograban como pasar de largo las autoridades, ¿no? Con la cuestión de la corrupción. ¿Podrías mencionar, por ejemplo, algún caso, ¿no? Que te sea como más sonado de estos empresarios, ¿no? O comerciantes que quizás soltaban algún dinerillo por ahí y los dejaban, ¿no? Como con sus prácticas. Pues bueno, aquí en México te puedo dar el caso de Simón Báez de Sevilla, uno de los grandes comerciantes conversos, que realmente sostenía un negocio primeramente de prestamista. De hecho, se conserva su libro de caja, donde vienen nombres de todo el mundo que le pedía dinero. Y ahí es donde se refleja realmente que a la sociedad le importaba poco o nada que fuera un converso, porque imposible que no lo supieran. Pero también le permitió relacionarse con gente de las altas esferas. Por ejemplo, el gobernador de la Nueva Vizcaya le pidió dinero. El obispo de Puebla, y no me refiero a Palafox, el que estuvo antes de Palafox, Simón Báez se encargaba de llevarle los negocios. Y de hecho hizo una alianza comercial con el sobrino del obispo, el primer conde de Marcel de Peñalba, García de Valdés y Osorio. Entonces se buscaba hacer alianzas para poder protegerse, pero pues, llegó un momento donde la Inquisición fue dotada de muchísimo poder, porque había que buscar reparar el insulto que los portugueses habían hecho a la corona de España al haberse independizado. Yo quisiera, si ya así para cerrar en 20 segunditos, una reflexión final acerca de este tema, sus consecuencias hacia la discriminación de este sector en México. Sí, mira, hay muchas leyendas alrededor del Tribunal de la Inquisición. Son más leyendas que realidades. Hay muchos historiadores que han refutado muchas cosas que inclusive el general Vicente Rivapalacio se sacó de la manga, pero de manera risoria. Y sí, definitivamente mucha gente al día de hoy todavía tiene cierta opinión sobre la comunidad judía. Hay todavía cierta discriminación, y creo que eso es algo que debería de terminar, porque al final de cuentas la comunidad judía y la sociedad mexicana son una misma. Lo único que cambia es precisamente la religión, pero todos somos mexicanos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Gustavo, que nos hayas acompañado hoy en los micrófonos de Interruptus Radio. Muchas gracias. Esperamos contar nuevamente con tu presencia. Yo con gusto. Bien, y bueno, pues les agradecemos también. Quiero agradecer a Carla y Augusto por esta emisión. Gracias. Gracias. Y por supuesto al Instituto Mexicano de la Radio, en los controles a Sergio Vargas y a Hernán Nájera, nuestro productor, por esta emisión. Nos escuchamos en la próxima emisión. Recuerden, todos los lunes en punto de las 4 de la tarde por 13:50 de AM. Escríbanos a nuestras redes sociales y también a las redes sociales del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Ciudadana. Hasta pronto. Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.